Buenas, gente de Mecánica Racional. Vamos a hacer el problema 30 para la práctica de métodos energéticos. Me parece el problema más completo de los que hay en la lista para hacer. En el libro hay ejemplos mucho mejores que el resto de los problemas que hay, y mucho más completos. Pero lo bueno de esto es que van a ir viendo en cada problema un paso más en el método de resolución de los métodos energéticos. Y por ahí lo que está en el libro son más completos. Pero este, digamos, es el que incluye toda la parte de conservación de la energía, cómo plantear una ecuación donde se balancean las energías de un estado al otro. Así que por eso me parece el más completo y el que vamos a hacer como ejemplo. Después del resto en el libro hay muy buenos otros ejemplos muy buenos que yo les recomiendo repasar, ya que esos me los suelo guardar para los exámenes. Así que no dejen de hacer algún que otro ejercicio del libro como para aplicar toda la técnica de balance de energía, fuerzas conservativas, que no les va a venir mal. Vamos a leer el enunciado del problema que dice: en el dispositivo de forja de la figura 29, el martillo de 40 kilogramos se levanta a la posición 1 y se libera del reposo. Cae y golpea una pieza de trabajo cuando está en la posición 2. La constante del resorte K es igual a 1500 newtons sobre metros y la tensión en cada resorte es de 150 newtons cuando el martillo está en la posición 2. Hay que ignorar la fricción. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es la velocidad del martillo justamente antes de que golpee la pieza de trabajo? Y la otra pregunta es: si toda la energía cinética del martillo se transfiere a la pieza de trabajo, ¿qué potencia media se transfiere si la duración del impacto es de 0,02 segundos? Bueno, entonces tenemos el diagrama, que es básicamente una masa guiada en unas columnas redondas paralelas, las cuales la masa está, digamos, atada o fijada a dos resortes, uno de cada lado, por lo cual nosotros vamos a analizar, vamos a tener que analizar la acción de un resorte y con eso vamos directamente a multiplicarlo para hacer la equivalente del otro resorte. Entonces ya acá directamente ya escribí los datos, la incógnita que nos pregunta, y hice el pequeño diagrama de la información importante para entender qué es lo que sucede acá. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un problema como esto, saben que tienen que aplicar el balance de energía. Entonces van a tener que evaluar el estado energético inicial, digamos, en el estado 1, y el estado energético final en el estado 2. ¿Qué energías tenemos en esta posición? ¿Qué energía vamos a tener en esta posición? Y cuáles de las energías que tenemos acá se transforman a las energías que tenemos acá. Este problema es parecido al ejemplo activo 15,4 que está en el libro, pero en el libro es un poco más fácil, ya que acá hay que hacer una pequeña salvedad que es muy importante y está muy bueno hacerla, porque aclara un poco cómo es que funciona, digamos, la energía y la fuerza en los resortes, que no es poca cosa poder entender ese pequeño detalle, porque suele haber mucha confusión siempre, especialmente en este tipo de ejercicios. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el detalle que hay que tener en cuenta? El detalle que hay que tener en cuenta, ustedes fíjense que el enunciado nos dice que en la posición 2 el resorte tiene una tensión de 150 newtons. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en esta posición 2, que es, digamos, la inferior, como en la posición 1, en ambas posiciones el resorte está estirado. No es que en esta posición el resorte está, digamos, sin estirar y luego se estira esta para luego, digamos, cuando cae, vuelve a su posición sin estirar. Acá está estirado y acá está estirado. Entonces hay que hacer hay que estudiar esto y tenerlo en cuenta para no cometer el error de asumir que parte el resorte que el alargamiento entre esta posición y esta posición del resorte es el alargamiento, digamos, el S, que se tiene en cuenta en la fórmula de energía del resorte.
¿Y eso cómo se tiene en cuenta? Bueno, acá lo que primero tenemos que hacer entonces, antes de empezar con las ecuaciones, es ver el tema de las unidades. Tenemos la masa en kilogramos, la velocidad inicial, bueno, 0, la constante en newton sobre metro, la fuerza en la posición 2 del resorte 150 newtons, la longitud en 2, y estas cotas de diagramas nos la está dando en milímetros, por lo cual ya de por sí lo paso a metros para poder trabajar con las otras unidades más fácil. Si me conviene pasarlo a metros, ya que si lo paso a milímetro esto quedaría, digamos, un número más complicado. Y bueno, entonces lo que a mí me interesa saber ahora es qué longitud es la longitud del resorte en la posición 1, ya que no lo está dando directamente, ya que no está dando la cota vertical. Y a mí me interesa la longitud total del resorte estirado. Entonces, de por sí, la longitud 1 la calculamos por Pitágoras, muy sencillo. Para entender el paso siguiente, voy a volver a aclarar, voy a aclarar mejor algo que mencioné en el video de teoría, que es lo siguiente. Si tenemos un resorte en su posición, digamos, sin estirar, llamémosle a esto L0 en su longitud sin estirar, para llevarlo a una posición de estirado, digámosle de L1, debimos aplicar una fuerza que va a ser igual a la constante del resorte por el desplazamiento que se le hizo, digamos, para llevarlo de L0 a L1, que es este desplazamiento. Entonces, S es igual a L1 menos L0. Es decir, que S es un desplazamiento, un delta L, por así decirlo. Entonces, la fuerza para llevar el resorte de su posición no estirado a cualquier posición es, digamos, a cualquier posición fuera de su posición de no estirado, es la constante por el delta L a la posición que nosotros queremos llevar, al estiramiento que queremos que tenga. Entonces, equivalentemente, la energía que se necesita para llevarlo a esa posición, habíamos dicho que es un medio de la constante por posición final al cuadrado menos posición inicial al cuadrado. Pero que esta posición no es, digamos, el L del resorte, sino que es la posición estirada o el estiramiento inicial del resorte, perdón, el estiramiento final del resorte restándole el estiramiento inicial del resorte. Si el resorte estaba parte de su posición no estirado, la posición inicial del resorte va a ser 0, por lo cual es solamente un medio de la constante por el desplazamiento que tuvo el resorte al cuadrado, partiendo desde su posición no estirado. Ahora, ¿qué significa si no parte de su posición estirado? Que justamente es nuestro caso en este problema, es que el resorte va a llegar, vamos a hacerlo de nuevo acá que me quede sin espacio. Este es nuestro caso ahora. Dada un estiramiento inicial del resorte en la posición 2, en la posición 1 va a estar estirado otro diferencial de longitud. Entonces estos son los diferenciales de longitudes que van en la ecuación de la energía del resorte. Es decir, en este caso va a ser, depende de cómo lo analicemos. Ahora vamos a ver, podemos poner que la inicial es 1, la final es otro, eso no importa. El valor, la magnitud, el valor absoluto de la energía va a ser el mismo. Pero vamos a suponer que el T2
digamos, es la posición final y el T1 es la posición inicial. Entonces, el desplazamiento en 1 va a ser el estiramiento que tiene el resorte al cuadrado en esta posición, restándole el estiramiento al cuadrado del resorte en esta posición. Por lo cual, nosotros necesitamos saber el valor del estiramiento. Y ese valor de estiramiento depende de la longitud inicial del resorte. Por eso es que nosotros tenemos que empezar averiguando cuál es la longitud inicial, porque no la tenemos. Simplemente tenemos el valor del resorte estirado en la posición 2 y el valor del resorte estirado en la posición 1. Pero necesitamos saber entonces qué estiramiento ya tiene desde su posición de no estirado. Y eso lo resolvemos simplemente analizando la tensión en 2, dado el largo en 2 que tiene. Y, digamos, utilizando estas dos fórmulas. Entonces, nosotros decimos que la tensión en 2 tiene que ser igual a la constante por la longitud en 2, que la tenemos, menos la longitud inicial del resorte, ya que esto es el desplazamiento, digamos, el estiramiento en la posición 2. Entonces, despejando esta ecuación, encontramos que la longitud inicial es igual a la longitud en la posición 2 menos la tensión en la posición 2 sobre la constante. Y esto nos da 0,2 metros. Por lo cual el resorte sin estirar tiene una longitud de 0,2 metros. ¿Qué quiere decir? Que el estiramiento en la posición 2 fue de longitud de la posición 2 del resorte estirado menos la longitud del resorte sin estirar, por lo cual el estiramiento en la posición 2 es igual a 0,3 menos 0,2 igual 0,1 metros. Lo mismo en el estiramiento en la posición 1 va a ser igual la longitud en 1 menos la longitud inicial sin, digamos, estirar del resorte, por lo cual nos da 0,3 metros. Y estos son los valores que nosotros tenemos que utilizar en la ecuación de la energía del resorte. Ahora, antes de continuar con los cálculos de la energía del resorte y la energía potencial y la energía cinética, es bueno que analicen, digamos, el método del balance de energía. En el ejercicio 31 también lo van a hacer, que es lo mismo que este, pero planteado de una forma justamente con balance de energía, pero lo pueden hacer también directamente en este y ya entender cómo les conviene a ustedes analizar este tipo de problemas, digamos, por estado inicial y estado final del sistema y las energías que hay en cada estado. Entonces, ustedes ya saben que tenemos energías conservativas y otras energías que no son conservativas o que no vienen de fuerzas conservativas. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos analizado que la energía potencial y la energía cinética son conservativas. Entonces, la transformación de una en otra y el balance entre las dos siempre hace que la energía del sistema permanezca constante. Las fuerzas, como la del rozamiento, no son conservativas, es decir, se liberan del sistema y no pueden retornar al mismo. De manera que el sistema en general, cuando sufre un rozamiento, pierde energía al ambiente, digamos, la transfiere del sistema al exterior. Entonces, en este caso, el problema nos dice ignorar la fricción, es decir, tomamos como un sistema ideal sin fricción, entonces las energías que va a involucrar acá tienen que dar un balance neto igual al inicio que al fin. No hay pérdida de energía. Lo que sí hay transformación. Y eso es lo que tenemos que plantear en el balance de energía. Entonces tenemos
en estado 1 tiene que ser igual al estado 2. ¿Qué tenemos en el estado 1? Tenemos energía cinética en el estado 1 más la energía potencial en el estado 1 más la energía de los resortes en el estado 1. Tiene que ser igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2 más la energía de los resortes en 2. Este tipo de planteo es que hace el problema 31, que es lo mismo que este, pero planteándolo así. Lo que se hace en el problema 30, como está desarrollado en el solucionario, digamos, lo que va haciendo es una sumatoria de energía y luego haciendo una equivalencia. Pero es lo mismo, ustedes mientras entiendan cómo se hace el planteo, pueden hacerlo de una manera o la otra, siempre y cuando sepan cómo se produce la transformación de energía y qué energía es equivalente a qué otra. Entonces, ustedes entienden que en el estado 1 tenemos una acumulación de energía. La acumulación de energía del estado 1 implica que no tenemos energía cinética porque parte del reposo, pero tenemos una energía potencial y una energía potencial elástica del resorte. Entonces, ¿tenemos otra energía? No hay otra energía. Cuando decimos que la energía cinética inicial es 0, significa que parte del reposo. Podría tener una energía cinética inicial si lo impulsáramos, por así decirlo, y eso tendría que estar contabilizado. Pero en este caso no. Entonces tenemos la potencial y la potencial elástica. Es la suma de esas dos energías, es el total de energía en el estado 1. ¿Qué quiere decir? Que ese es el mismo total de energía en el estado 2, ya que toda esa energía va a seguir constante y solamente se va a transformar a la energía del estado 2, como planteamos en esta igualdad. Entonces, ¿qué energía tenemos en el estado 2? En el estado 2 vamos a tener energía potencial elástica también, porque el resorte no liberó todo su estiramiento. Sigue estirado, porque por eso tiene un pretensado de 150 newtons. Se le suele decir pretensado esto para que... Es raro que los resortes trabajen desde una posición inicial sin un pretensado, ya que cuando no está pretensado queda suelto, digamos, y no tendría una fijación horizontal la pieza acá, y tampoco tendría una fijación en resortes en sus apoyos. Por eso es común encontrar los resortes pretensados y por eso es común encontrar este tipo de planteo que es importante prestar atención. Más que el planteo que hace el ejercicio activo 15,4 que plantea que la posición del resorte es sin estirar acá abajo. Entonces es un poco menos válida en la práctica eso. Pero bueno, entonces, volviendo, la energía total en el estado 2 va a ser lo que todavía le resta al resorte de energía potencial elástica que no libera, y la energía cinética, ya que no va a haber más potencial. Si nosotros tomamos de referencia el plano de llegada al golpe de la masa como 0, toda la energía potencial en el estado 1 se transfirió. Entonces, ¿en qué se transfirió? En energía cinética. La energía potencial elástica del resorte en el estado 1, la parte que se retrae el resorte, ¿en qué se transfirió? También en energía cinética. Ya que no hay otro tipo de transferencia de energía. En este caso no hay una generación de calor, es decir, no hay rozamiento, no hay, no hay otro mecanismo que se esté impulsando en el medio de la carrera, es decir, toda la transformación es en energía cinética en la posición 2. Por lo cual, nosotros acá, energía cinética en 1 no tenemos, porque parte del reposo. Energía potencial en 2 no tenemos, porque es la línea de referencia, llega a 0. Tenemos la energía potencial, la energía del resorte en 1, la energía cinética 2 y la energía del resorte en 2. Ahora, para poder responder a la incógnita de velocidad en la posición 2,
tenemos que saber la energía cinética en la posición. Y entonces esto es lo que a nosotros nos interesa saber. De manera que la energía cinética en 2 va a ser igual a la energía potencial en 1 más la energía del resorte en 1 menos la energía del resorte en 2. Esta energía del resorte es un delta de energía del resorte. Es decir, es el diferencial de energía entre la posición 1 y la posición 2. Es la energía que libera el resorte en el recorrido de 1 a 2. El delta de energía del resorte va a ser igual, como pusimos en la otra ecuación, la energía del resorte en 1 menos la energía del resorte en 2. ¿Y esto a qué es igual? Simplemente la ecuación que habíamos visto antes. Vamos a multiplicar por 2 esto, ya que analizamos un resorte, pero en verdad son 2. 2 veces, entonces, menos 1/2 de la constante por el estiramiento final, el estiramiento, digamos, en la posición 2 al cuadrado, menos el estiramiento en la posición inicial 1 al cuadrado. Este signo negativo lo elegimos, digamos, por la convención que habíamos explicado en la teoría, que el resorte, digamos, cuando libera energía se lo considera positivo, y cuando se le da energía, digamos, cuando se lo estira o se lo comprime, se lo considera negativo, y cuando este resorte devuelve energía, esa energía queda con signo positivo. Entonces, en este caso, la energía del resorte que liberó es 120 newtons metro. La energía potencial es la masa por la gravedad por 0,4 metros, que es la altura, digamos, que es la cota en la posición 1 respecto del nivel de referencia. Entonces la energía potencial en 1, que esto recordemos, simplemente para ser detallistas, que no es lo mismo que esto. En realidad la energía potencial en 1 es un delta de energía potencial, dado una energía, digamos, energía potencial en 1 menos energía potencial en 2, dado que la energía potencial en 2 es 0 porque la consideramos desde la cota en 2, pero si la consideramos de un nivel de referencia inferior, tendríamos potencial en 1 menos potencial en 2, digamos, este recorrido como energía potencial, el delta de energía potencial. Siempre tengan cuidado de eso, ya que suele ser otro problema de los que suelen presentarse en el planteo de estos ejercicios. Entonces esto queda como 40 kilogramos por 9,81, la aceleración de la gravedad, por 0,4. La energía potencial es 157 newtons metro. Bien, vemos que hay más aporte de la energía potencial que de la energía de los resortes a la energía, digamos, del accionamiento del impacto, de la masa. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es saber la velocidad, por lo cual voy a tener que seguir en esta zona. Habíamos dicho que entonces la energía cinética era igual a esto, que ya lo calculamos, que es la suma de estos dos. Entonces la energía cinética en 2 es igual a 120 más 157 newtons metro, lo que da un total de 277 newtons metro. Esto no es más que la archiconocida 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. De nuevo, esto es un delta de energía, siempre tengan cuidado con eso. Pero en este caso dijimos que la velocidad inicial era 0, por lo cual ya tenemos solamente la incógnita de la velocidad 2 ahí. La velocidad 2, entonces, despejando la ecuación, es
raíz cuadrada de 277 por 2 sobre 40, lo que da una velocidad de 3,72 metros sobre segundo. Y esto es una respuesta. Ahora, la potencia media, ya que no tenemos bien, no define bien, digamos, la función de potencia en el tiempo, sino que nos da un tiempo total y una energía total que va a estar transferida en ese tiempo, por lo cual se habla de potencia media, que nos dice que toda la energía cinética se transforma en el impacto, digamos, esta velocidad de 3,72 metros sobre segundos, que es la velocidad de impacto en la posición 2, digamos, se va a 0, llega acá con la velocidad 2 y llega a 0 en 0,02 segundos. Ustedes saben que siempre que hay una velocidad, digamos, tiene que haber una desaceleración cuando hay un cambio de velocidad. Si el cambio de velocidad fuese instantáneo, cosa que no existe, la desaceleración o aceleración de ese cambio de velocidad sería infinita, cosa que tampoco existe. Por lo cual siempre que hay un cambio de velocidad, hay un transcurso del tiempo, por más pequeño que sea, necesario. En este caso, a veces cuando se tiene que evaluar un impacto, se lo hace a través de cámaras de alta velocidad, por ejemplo. Con cámaras de alta velocidad uno puede ver cómo es un impacto, digamos, y cuánto tiempo tarda, o se ve que tarda la transferencia de movimiento, digamos, entre la masa que se mueve y donde sea que se impacta. En el capítulo que viene justamente vamos a ver un poco el tema de la cantidad de movimiento y los impactos, cuando los impactos son inelásticos o tienen un nivel de elasticidad. En este caso, en realidad todos los impactos en la realidad son elásticos en algún grado. Y en este caso, cuando se lo considera contra un suelo o un piso o una referencia fija, la elasticidad, aunque siempre ambas superficies son elásticas en algún grado, se puede considerar la elasticidad del elemento que impacta. Entonces, en este caso, si se ve en cámara lenta, cuando el elemento viene a la velocidad de 3,72 metros sobre segundos y toca la superficie, se ve en la cámara, digamos, de velocidad, en la cámara rápida, en la cámara lenta, mejor dicho, una deformación del elemento, que es lo que absorbe toda la energía y desacelera la masa. Las fuerzas en ese impacto son unas fuerzas pico altísimas, ya que ustedes imagínense que lo podrían hacer por diversión, nomás calcular cuál es la fuerza, digamos, la fuerza de impacto dada la masa, la velocidad, digamos, con la desaceleración. Pueden calcular la desaceleración que sufre esa velocidad en este periodo y calcular de acuerdo a la masa cuál es la fuerza de impacto. Suelen ser, eso es lo que se llama fuerza de impacto dinámica, suelen ser muy grandes, por eso hay que tener mucho cuidado que los estudios de estabilidad siempre son estudios a velocidades muy bajas o prácticamente estáticas, por eso se dice en estática, ¿no? Y no dinámica. Y justamente en dinámica, cuando se quiere hacer un análisis de una estructura sometida a ciertas velocidades, las fuerzas involucradas suelen ser de varias magnitudes mayores que si fueran estáticas. Entonces, en este caso es uno de esos. La fuerza que impacta no es la del peso, sino que son varias veces más la del peso. Entonces, la potencia media va a estar dada por la cantidad de energía cinética que se transfiere lleva una energía cinética que se transfiere a 0 prácticamente en ese periodo de tiempo. Entonces, esto es simplemente los 277 Nm sobre
0,02 segundos. Y esta unidad va a quedar en vatios, que es, yo le voy a expresar directamente en kilovatios para que dé un número más no tan grande, 13,9 kilovatios. Aproximadamente 10 HP. Y esto es la otra respuesta. Bueno, y de esta manera queda resuelto el problema según las incógnitas que pregunta. Es muy interesante y se lo voy a mencionar qué hubiese pasado si hubiésemos tenido que tener en cuenta el rozamiento. Bueno, como habíamos hablado en la teoría, es simplemente agregar a esta ecuación de balance, que es, digamos, lo central del problema que ustedes tienen que entender, que en el estado 1 va a tener todas estas energías y el estado 2 va a quedar disminuido por la energía que se disipó en el rozamiento. O equivalentemente, en el estado 1, toda la energía del estado 1 menos la energía del rozamiento va a ser igual a toda la energía del estado 2. Entonces, en este caso, a todo esto hay que restarle la energía del rozamiento. La podemos poner con W, con WF, bueno, que es un trabajo que se le resta toda la energía acumulada en el estado 1 y da la energía del estado 2. O sea que no se mantiene constante la energía, sino que hubo una pérdida, solamente por la fricción. Lo mismo, no es necesariamente no necesariamente tiene que ser fricción la pérdida. Supongamos que esto está, digamos, atado a una polea, ¿no? Que tiene un accionamiento de otro mecanismo, entonces la transferencia de energía también va a tener una pérdida, digamos, al trabajo que está haciendo sobre otra máquina. Es decir, que toda la energía acumulada en el sistema 1 no se va a transferir íntegramente al sistema 2, sino que también va a haber una transferencia de energía a lo que sea otro sistema que esté atado. Ustedes conocen, no sé si conocen, pero es muy interesante analizar los sistemas de recuperación de energía de los frenos de los autos modernos, en donde el auto, mediante un sistema de transmisión en la caja, a partir de las ruedas delanteras o traseras también, activa en el frenado un retorno de energía de las ruedas al motor, o mejor dicho, a un motor eléctrico, digamos, a través de una transmisión. Lo que hace con eso es alimentar un acumulador de energía, una batería, que luego esa batería devuelve la energía al motor mediante revirtiendo, digamos, las polaridades o revirtiendo el sistema eléctrico, entregando un torque extra al motor, a las ruedas, habiéndolo acumulado de justamente la energía de frenado. Energía que, de lo contrario, siempre se disipa. En el freno tenemos los discos de freno que, digamos, el funcionamiento básico de los frenos es nada más que fricción, es decir, generación de calor. Es decir, toda la energía cinética del auto se transforma en cada frenada en calor, que se disipa y se pierde en el ambiente. Entonces, los sistemas de recuperación de energía cinética justamente son que parte de la energía cinética de que trae el auto en movimiento se transfiera a un acumulador como una batería. Y otra parte, bueno, sí, el accionamiento del freno, dependiendo de eso ya la programación y cómo esté calibrado, ¿no? Hay bicicletas también que tienen estos sistemas, les recomiendo buscar si les interesa. Pero bueno, todo eso se basa justamente en las ecuaciones de balance de energía. Siempre que podamos aprovechar una energía, está bueno analizarlo de esta manera para saber dónde podemos disminuir las pérdidas de energía para hacer un sistema energético más eficiente, por ejemplo.
Bueno, eso es todo por este problema y por este tema de métodos energéticos. El próximo video va a ser la teoría de cantidad de movimiento. Espero que les haya servido este ejemplo. Cualquier cosa nos hablamos en consulta el viernes o en cualquier otro momento que tenga otra consulta, o si quieren que veamos otro ejercicio lo vemos. Bueno, muchas gracias.